es la polémica del día. Y la polémica de hoy titula así, como una manera de interrogante, ¿no? Buscan en aprietos por chats con Norero. Para quienes siguen nuestra señal de video, tenemos la portada, ¿no? De esta polémica hoy. Descríbenos, mi querido Chano. Pues esto es como una reunión incómoda, ¿no? Ya vemos, por un lado está Boscan, que al parecer mantenía un flujo de mensajes con el tercero en la foto, que es el narcotraficante Norero, fallecido en 2022. Pero en la mitad hay como un ruido, hay una cosa ahí que ahora se han enterado de ese flujo de mensajes y como que deriva todo esto, ¿no? Es un bypass, llamada Diana Fiscal. Así es. Bueno, el caso Metástasis destapa los contactos que mantenía el fallecido narcotraficante Leandro Norero, no solo con funcionarios judiciales, con policías, con fiscales, sino también con periodistas. Órale. La fiscal general Diana Salazar sorprendió a todos en una entrevista tempranito ahí en Teleamazonas al revelar parte de un chat entre Norero y el periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscan. Veamos el video que dice Fiscal sobre La Posta. La participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían, hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solo entrégame información de las aduanas, porque tienen como una intención como direccionada. fuente de información a Norero. Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto. Necesito esta información. Estoy trabajando en un caso fuerte. Voy a la asamblea a entregar estos datos, pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. ¿Qué opinas? ¿O todavía no opinamos? Sigamos avanzando y luego ya analizamos como a manera de conclusiones, ¿no? Señor, sí, señor. Porque hay mucho que opinar sobre esto, ¿ya? Y bueno, ya le vimos a la fiscal Diana Salazar, ¿no? Ella se cuida porque en la entrevista ella evita señalar directamente que se trataba de Boscan. Ella dice medios, y ante la pregunta del periodista, ella no afirma que es Boscan. Uh-huh. Pero, bueno, ella dice en términos generales periodistas, medios, pero luego de esta entrevista, ya en horas de la mañana, la Fiscalía publicó en su página institucional varias de las conversaciones de Norero. Una de ellas es con el interlocutor Santurdos, identificado como Anderson B. Así es, ¿no? Y los chats entre Boscan y Norero son del 30 de julio, 18 y 19 de agosto de 2022, es decir, casi 2 meses antes de que el narcotraficante fuera asesinado el 3 de octubre de ese año en la cárcel de Cotopaxi durante un motín. Aquí tenemos justamente la presentación de este chat en la página web de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Esto es lo que exhibió la Fiscalía. Es público, esto cualquier ciudadano puede ingresar y ver estos chats, ¿no? Entonces, ahora la pregunta ahí es, ¿cuál es la intencionalidad? Porque hay publicados como 10 chats. Uno de ellos es el de Boscan. Ya. Recordemos que son más de 1,000 páginas de chats, de acuerdo a lo que ha dicho la propia fiscal. 14,000. 14,000, digamos. Claro. ¿No? Entonces, no sé cuál es la intencionalidad de darle difusión a 10 de esos chats. Uno de ellos, Anderson Boscan, no lo sabemos. ¿Y se podía o no se podía? Porque esto está en indagación. Bueno, yo no soy abogado, ¿no? Pero comparto esa duda. Pero en este caso la propia Fiscalía está publicitando esto. Porque regularmente no es así, podríamos decirlo. Exactamente, ya. Aquí hemos escogido 3 partes de los chats. Vamos con el primero, en el que, y esto es lo que decía la fiscal, ¿no? Que Anderson Boscan le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Esto refleja que había cierta confianza,
¿por qué tú no le dices a cualquier hermano? O sea, tú le Claro. llamas a una fuente a pedirle información. No, pues de entrada no le vas a decir, No le hermano, dices, si es que hermano, no ya. le conoces. Entonces, él le pregunta a Norero, ¿cómo estás, hermano? Y él le responde, ja, 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 ¿qué más, ñaño? ¿Cómo vamos? ¿Cómo sigues? Ya, en el segundo le responde Boscán, le dice, bien, hermano, peleando con los políticos. Y Norero le responde, no, el mismo Boscán dice, investigando aduanas y Petroecuador. Y luego, pues, Norero le dice a Boscán en el tercer corte de este chat, le dice, esos políticos son un relajo, ja, 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 lo que necesite, avise que activo ojos y oídos por todos lados. Ya. Y esta es la parte que hizo énfasis la fiscal general, porque Boscán le dice a Norero, si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo, estoy detrás de la parte política, Carola Ríos, el jury, el ministro Fabián Pozo. De ahí, la parte de contrabando y drogas no me interesa. Eso le dice Boscán a Norero. Ujú. Interesante, ¿no? Todos estos nombres, y Carola Ríos era encargada de las aduanas, el jury y el ministro Fabián Pozo. Fabián Pozo fue el secretario jurídico jurídico de la presidencia de la República, obviamente nombrado por Guillermo Lasso. Ujú. Ujú. Boscán salió a justificar en su programa por qué habló con Norero como periodista él, ¿no? Dijo que gracias a estas charlas se pudo revelar la realidad de la crisis carcelaria en el Ecuador. Veamos el video. Hay gente escandalizada porque se dice ahora que hemos hablado con Norero. Pues, Como si ¿dónde fuese- han estado el último año metidos? Ponme la imagen, por favor. La Posta publicó, primero de forma de identidad reservada y luego públicamente, que una de las personas con las que habló en una investigación profundísima, que le reveló al país cómo las cárceles habían sido tomadas por el narcotráfico, cómo había armas dentro de las cárceles, pon la imagen. Esto, mira, ponle el puntero ahí abajo. Hace un año se enteraron 850.000 personas. ¿Cuál era el título? Norero habló con la Posta. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué creímos que era importante? Primero, en el momento en que hablamos con el señor Norero, no estaba preso. Estaba siendo buscado por la justicia. No se presentó como tal, sino como un ex pandillero que había participado en procesos de pacificación de los Nietas. Segundo, y más importante, no teníamos que hablar con el arzobispo para entender cómo funciona el mundo criminal. Teníamos que hablar con el mundo criminal. ¿Y sabes qué logra hablar con el mundo criminal? Está muy bien contado aquí. Hablamos con otros narcotraficantes. Por ejemplo, el señor Cherres, a quien asesinaron. ¿Sabes a qué lleva eso? A revelar la corrupción. ¿Sabes a qué llevó a hablar con gente del mundo carcelario? A entender cómo funcionaba el sistema de cobros en las cárceles. A entender cómo los guardias eran empleados privados de los presos. A entender cómo la policía no podía entrar a las prisiones. Ya, esos son los argumentos de Boscán para haber mantenido, digamos, estos acercamientos con Norero. Pero esos no son los únicos chats en los que se involucra el medio digital La Posta. En otra conversación divulgada por la misma Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos en contra de los procesados en el caso Metástasis, Norero habla con sus abogados acerca de planificar un atentado contra la fiscal Livia Sarabia, que investigaba al narcotraficante y a su familia por lavado de activos. Uno de los abogados le sugirió a Norero depositar dinero en la cuenta de la fiscal desde China o desde Europa y luego filtrar esa información al medio digital La Posta para afectar su reputación, ¿no? Uh-huh. En su cuenta de X, Boscán, aseguró el pasado 15 de diciembre que La Posta nunca se prestó ni prestaría para algo así. Veamos el post hecho por el periodista. Ya, él señala lo siguiente, dice, archivo Mata troleada, sobre la mención a La Posta. 1. El narcotraficante Norero planificó incriminar a la fiscal Sarabia y filtrar esto. No lo hizo. De todas maneras, La Posta nunca se prestó ni prestaría para algo así. Ya, yo creo que hasta ahí está claro, ¿no? Sí, es la parte esencial. La parte medular, ¿no?
Y bueno, Boscán también entrevistó a Leandro Norero semanas antes de su asesinato en la cárcel de La Tacunga. Y el video fue publicado el 11 de octubre de 2022. Aquí tenemos la portada de YouTube, ¿no? ¿Cuándo lo mataron? El 3 de octubre el 3 de octubre de 2022, pero este video, obviamente la producción, la edición salió después de su muerte. Salió el 11 de octubre el video. Aquí está el video, ¿no? En la cuenta de YouTube de La Posta. El título se llama Norero habló con La Posta antes de morir, y tuvo un buen pegue, ¿no? Porque Tremendo. esto se publicó el 11 de octubre de 2022 y tuvo 852,000 visualizaciones. Imagínate. Mira. Bueno, claro, es que es un tema que estaba hace rato en boca, pues, o sea, todos conversando sobre quién era este personaje, Porque ¿no? sí, en momentos en que había las masacres Claro. carcelarias, los asesinatos, ¿no? Los chats de Boscán con Norero generaron polémica y fue tendencia durante algunos días en redes sociales. Especialmente el día de hoy, ¿no? Que se han revelado estos chats, ¿no? Hubo cientos de posts criticando al periodista. Hubo algunos posts incluso de fuerte calibre, ¿no? Claro. Que obviamente no los vamos a decir acá, ¿no? Mientras el colega de Boscán y también fundador de La Posta, Luis Vivanco, salió en su defensa con el siguiente post en la red social X. Mientras afuera las mayores organizaciones del periodismo nos premian, acá en este país, a veces reducido a un pueblo medieval, no entiende cosas básicas de nuestro oficio. Para saber qué hacen los malos, hay que hablar con los malos, no con las monjas de la caridad. Las monjas de la caridad dicen que no tienen buenas historias. Muy aburrido. Muy aburrido. Pues que sí tienen. Ya, bueno, ahí estamos planteando todo esta polémica que se ha generado por estos chats, ¿no? Ahora sí, pues analicemos, opinemos lo que tú señalabas, ¿no? Que hay algunas cosas, o sea, el tema de la fiscal respecto a que el cuestionamiento de que Boscán le dice a Norero que no quiere hablar del tema del narcotráfico y de otras cosas, sino exclusivamente de aduanas. Me parece un pedido hasta muy periodístico, ¿no? O sea, yo no me interesa esto, sino ayúdame con lo otro. Entonces ahí me parece, digo y reparo porque ella dice que eso es un elemento muy importante, no sé por dónde. Sin embargo, habría que escucharla mejor o habría que tratar de entender por qué para ella es importante que el periodista haya sesgado su pregunta hacia un tema y no a otro. Lo segundo, y algo ya lo hablábamos, era si es ético, si es un tema consciente, hablar con un narcotraficante frente al daño que le ha hecho a la sociedad, frente a todo lo que él representa, y luego utilizar esa información supuestamente en beneficio de la colectividad. ¿Tiene eso coherencia? Bueno, aquí hay criterios divididos, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que, bueno, primero no sabemos si esos fueron todos los chats o hay más. Claro. Eso no lo sabemos, eso solo lo sabe la fiscalía. También hay que dejar en claro que el hecho de que Boscán haya mantenido contactos con un narcotraficante no es un delito. No es un delito que puede tomarse como una fuente. A menos que detrás de esos contactos hay algo más. Uh-huh. Eso ya tendrá que investigar la fiscalía. ¿Algo como ¿no? qué? No lo sé, ¿no? Pero un poco llama la atención esa confianza que le diga que primero para escribirle, ¿no? Y que le trate de hermano. Entonces se podría entender que no solo era una fuente, sino que tal vez había una relación un poco más estrecha, eran amigos, y de pronto pues Boscán tenía conocimiento de otras cosas y cayó, no lo sabemos, mejor es no especular, pero como tú decías también recae en el tema ético, ¿no? Puede ser que en otros casos, incluso a nivel mundial, ha habido contactos de periodistas con digamos, con grupos fuera de la ley. Pongamos un ejemplo sencillo en Colombia. Ya. En Colombia ha habido periodistas que han tenido, ¿cómo se llama?, acercamientos, por ejemplo, con líderes de las entonces guerrillas de las FARC, Marulanda, ponte, ha habido algún periodista que le ha hecho una entrevista en la selva, se ha escondido y ha sacado información relevante, ¿no? O sea, puede darse eso. Y lo que tú dices recae en la ética. Yo,
como periodista, yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho porque imagínate lo que es dialogar con un narcotraficante, tú lo has dicho, alguien que y creería que este es uno de los delitos más sucios y tanto daño que se ha hecho a la sociedad, porque incluso, o sea, yo le vería mal, yo personalmente no lo haría, no sé, tú lo harías si te ofrecieran conversar con un jefe narcotraficante, tú lo harías tal vez, no sé. No lo sé, o sea, ahora me salta más la duda luego de lo que estamos viviendo en el país, de pronto en una época, tiempo atrás, me hubiera lanzado, ¿no? Porque digo, es un tema que aquí no se conoce. Ahora lo conocemos y es bastante, y de sobra, lamentablemente, entonces lo pensaría mucho. Pero lo que no habría hecho es caer en esa confianza, en ese tuteo. Porque me da miedo, o sea, finalmente te pueden manipular, esa cercanía luego puede ser interpretada como una complicidad, como un gusto incluso de compartir ese tipo de cosas. Y yo con una persona así, con esos antecedentes, que sé que estuvo preso, que lo persiguen, lo mataron poco después, yo no lo pondría en mi rol de fuentes cercanas, ni de gente, ni en mi área profesional o personal cercana. Trataría de evitar ese contacto. Porque más allá del periodismo somos seres humanos, o sea, y en eso creo que hay que proteger a la familia, hay que proteger todo. O sea, yo por el periodismo, por sacar una super historia, voy a entrevistar a Norero y después Norero me busca para que le ayude por cualquier cosa, imagínate, y mi familia, y la gente que quiero, no, entonces, por eso nada más. Sí, y también lo que hay que analizar es el impacto de la información. Para mí, y ese es mi criterio, ¿no? Estas entrevistas a este documental, diría yo, prácticamente, porque tenía más de 20 minutos de la entrevista de que le hizo Anderson Boscan a Norero, hubiese sido de utilidad si es que hubiese resultados. Por ejemplo, que gracias a esa entrevista se logró saber qué altos oficiales de la policía estaban involucrados en el ingreso de armas, de droga a las cárceles. Y gracias a esa información, gracias a esa entrevista se logró desarticular. Ahí hay una utilidad. Pero si tú te pones a analizar cuál fue la utilidad, cuáles fueron los resultados de esa entrevista a Norero, simplemente se dio espectacularidad. Claro. Fue un plus para el medio de comunicación en momentos tan álgidos como son las matanzas carcelarias, ¿no? Aquí nos dice Raúl Zacoto, incluso esa cercanía puede haberle protegido de que le hagan daño otras bandas. O sea, la verdad es que es un asunto en donde las relaciones son absolutamente complejas y entonces no podemos analizarlas como así de simples, son realmente muy, muy complejas. Sí, bastante complejo, y también hay que tener en cuenta lo que ya comentamos, que de 14,000 hojas de chats, ¿cuál es la intencionalidad en este caso de la fiscalía, ¿no? De publicitar únicamente, me parece que fueron 10 o 12 que están con títulos, quiénes son los interlocutores, o a menos que en el transcurso de los próximos días se siga cargando a la página otros chats, ¿no? Pero aquí deben haber puesto lo más pepa. Sí, y también coincide en que en estos últimos días había una tensión entre Anderson Boscan y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Qué tiene Vela en este entierro? No, pero por ahí comentan que puede ser que la fiscal le esté haciendo un favor a María Paula Romo para que ya no moleste a Anderson Boscan. Eso comentan también, ¿no? Es bastante interesante y todavía aún más complejo aún sobre este tema, y vamos a seguir hablando del mismo. Así es, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto de los chats, cuál es el impacto al final. Bueno, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias como siempre por su amable sintonía. Les esperamos el día de mañana, 17 horas. Nos vemos, mi querido Chano. Que vive el rock.